Buenos días, profe. Muy buenos días. ¿Me recuerda su nombre? Claro que sí, Yasmit Sánchez Sánchez. Bueno, profe, ¿cuál es tu rol en el colegio y en qué área te desempeñas? Bueno, yo soy licenciada en Comercio y Contaduría, es mi licenciatura de base, pero actualmente estoy trabajando gestión empresarial con octavos, proyecto productivo en décimo y once y cátedra de la paz en noveno. Bueno, profe, ¿qué tanta inferencia puede llegar a tener el entorno social en el que se desenvuelve el niño o el adolescente? Y pues cómo esto puede llegar a persuadir o influir en pensamientos, en comportamientos, ¿sí? Cómo ese arraigo cultural, pues partiendo desde los padres, que es una parte fundamental en ese proceso de aprendizaje y el desarrollo de sus habilidades, puede inferir. Bueno, pues desde siempre los padres de familia han sido esa pauta académica que el colegio busca. Antiguamente pues estaba dado desde las mamitas, entonces las mamitas eran quienes acompañaban a los niños siempre en la escuela, sus actividades académicas dependían prácticamente de las mamitas, entonces si nos damos cuenta anteriormente los niños eran preparados para la parte que hacían los niños, que era jugar con carritos, ser de pronto más responsables del hogar y demás, y las niñas eran más educadas hacia la parte del hogar, ¿sí? Hoy en día, digamos que para bien pero también para mal, las mamitas han tenido que trabajar, entonces eso que hace que el tiempo se limite y digamos que esos estereotipos ya no se conserven tanto. ¿Sí? Digamos que eso ha hecho que las niñas abran su mente, pero los niños también abran su mente. Ya hoy en día, digamos que jugar con muñecas no es un pecado para los niños, pero jugar con herramientas y carritos tampoco es mal visto en las niñas. Entonces, eso ha ayudado a abrir un poco más la mente. También que ha hecho que los jardines, desde que los niños son muy bebés, algunos reciben desde los 6 meses en adelante, las familias han ido descargando esa responsabilidad de la primera formación en los jardines. Ayuda porque siempre se le genera a los niños la expectativa de estudiar, de ser mejor, de alcanzar metas y de irlas logrando en la vida. Pero los papitos desafortunadamente se han ido descargando mucho, ¿sí? Y lo vimos ahorita con el tema de la pandemia. Cuando los chicos llegaron a casa y tuvieron que empezar a trabajar desde casa, muchos papás decían, bueno, ¿y el profesor qué hace? Los profesores ricos, bacaneados en la casa y nosotros aquí dándonos el palo con los muchachos. Resulta que desafortunadamente esa tarea se había delegado mucho ya en los profes. Entonces, ahí es donde ellos empezaron a entender que para que un niño aprenda necesitamos del apoyo de los papitos. Siempre es vital, es digamos que más que una responsabilidad, es un compromiso de los papitos para con la escuela, ¿sí? Debería ser siempre entendido así, en el sentido de que en el colegio se les enseña, pero que en la casa se les refuerce, en la casa se les indague, que aprendieron, cómo te sentiste hoy, cómo te fue, porque también digamos que hay situaciones sociales, por ejemplo el bullying se genera porque en casa no se habla con los niños, entonces el niño no tiene con quién contar o a quién comentarle que le pasó algo, ¿sí? Anteriormente uno llegaba y contaba, no, me la montaron por esto, por aquello, hoy en día los niños no hablan con nadie en casa. ¿Por qué? Porque los papitos ya delegaron toda la responsabilidad en el colegio. Entonces, el colegio tiene orientador, vaya, busque el orientador. El colegio tiene X cosa, que sea el colegio el que resuelva. Entonces, considero que sí es vital, es imperativo que los papitos entiendan el papel tan importante que tienen desde el hogar, pero que también no limiten a los chicos en estereotipos que han sido creados por la sociedad, ¿sí? De hecho, yo hace poco hacía un curso de las áreas STEAM, que es ciencias, matemática, tecnología, enfocada a las niñas, para que se pierda ese miedo a que una niña ingeniera, una niña que sea física, una niña que maneje algunas temáticas que generalmente son de pensamiento de niños, pues como que se pierda ese estereotipo y las niñas puedan empezar a tener un nivel equitativo. Entonces sí es vital. ¿Cómo lo lograremos desde el colegio? Bueno, esa es harina de otro costal y es más complicado. Pues lo primero es que la pandemia ya nos abrió un gran camino, ¿sí? Desafortunadamente nos sirvió para que los papitos entiendan que no estamos solos, ni ellos solos en la casa, ni nosotros solos en el colegio, sino que tenemos que trabajar en ya.
Bueno, también generando actividades, por ejemplo, desde Cátedra de la Paz yo les envío muchas actividades para que el niño tenga que hablar en casa. ¿Sí? Entonces, con mi familia me reúno, indago sobre tal cosa y luego yo hago una idea como tal, encerrando lo que hablamos en casa. El periodo pasado yo les hablaba, por ejemplo, de la felicidad. Entonces yo les decía, pregúntele a sus papás, sus mamás, los abuelitos, bueno, con todos los que vivan. Escríbame las respuestas de todos y luego si usted escríbame, según eso, ¿qué es la felicidad? Entonces, ¿eso qué implicó? Que los papás tomaran 5 minutos para hablar con sus hijos y les contaran. ¿Sí? Entonces, había chicos que decían, para mi abuelita la felicidad era ver a sus hijos bien comidos. Yo no, bueno, entonces la alimentación, estaba en torno a la alimentación. Ya para los papás la felicidad era que sus hijos aprendieran. Y ya para los muchachos la felicidad es poderle devolver a esos papás parte de lo que invirtieron en ello. Entonces, son 3 conceptos muy diferentes, pero todos enfocados hacia el bien como tal de lo que implica la felicidad. Entonces, creo que el ejercicio podría ir por ahí, buscar la forma de que en casa se vinculen directamente a las actividades académicas. Por ahí podría ser. Bueno, gran parte de nuestro proyecto se ha basado en la consulta nacional ejecutada a niños, niñas y adolescentes por parte de la UNICEF en el año 2018, ¿verdad? Y acá se encuentran unos datos muy relevantes como para poder cuestionar o indagar, donde señalan que 5 de cada 10 niños y adolescentes consideran que no aprenden lo suficiente o que aprenden poco en la escuela. Y entre las razones que expresan los chicos es porque hay clases aburridas, porque no entienden explicaciones, porque los profesores no enseñan bien, o hay unos cuestionamientos incluso más fuertes, y es que señalan que no sirven para nada. ¿Qué opinión le merece esos planteamientos, esas percepciones de los chicos? Bueno, empiezo por el tema de no servir para nada. Desafortunadamente, en los 5 primeros años, o 6 más o menos, está comprobado científicamente que el cerebro hace unos cortes. ¿Sí? Es como cuando tú cortas el año fiscal, archivas y arrancas un nuevo año. ¿Sí? Entonces lo mismo pasa con el cerebro de los niños. Más o menos entre los 6 y los 7 años, en alguna época de ese tiempo, el cerebro hace un corte y archiva. Y eso es lo que llamamos el subconsciente de la persona. Entonces, si tú miras más o menos la época en la que el niño empieza una escolaridad casi consciente es a los 5 o 6 añitos. Entonces, cuando el niño no aprende rápido, cuando el niño se bloquea con algunas temáticas, tanto de lectura, escritura o matemática, generalmente los papás entran en desespero y empiezan, no, pero este chino no me va a servir para nada, pero si ve, salió bruto a no sé quién, salió a no sé yo, que yo no quería. Y entonces, cuando el niño archiva ese cerebrito, toda esa información queda en el subconsciente. Esa información, ¿cuándo vuelve a salir? Más o menos en la adolescencia. Entonces, cuando el niño, ante cualquier reacción del papá o de la mamá, eso es como que detona esa información que ya guardó en su cerebro cuando era pequeñito. Y por eso muchos niños en la adolescencia dicen, mi mamá decía que yo no servía para nada. Y yo en este momento siento que no sirvo porque me está yendo mal. Supongamos que relacionan las notas con el sentir. Pienso que por ahí estamos fallando. ¿Sí? A los niños hay que siempre formarlos cuando están pequeños desde el amor. Después de los 7 añitos es cuando ellos empiezan a ser conscientes de las cosas. ¿Sí? De hecho, mi mamá decía, por ejemplo, en la parte religiosa, decía antes de los 7 años el niño va a la iglesia porque usted lo lleva. Pero después de los 7 años el niño es capaz de decidir si va o no va. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya son 2 etapas diferentes. Y cuando eso pasa, los chicos muchas veces, cuando son adolescentes o preadolescentes, es cuando empiezan a salir todas esas cositas que cuando pequeñitos se dijeron. Quizás se le dijeron a ellos, quizás se lo dijeron a otro y ellos escucharon, pero finalmente lo captó. ¿Sí? Que por qué no sienten que lo que aprenden en el colegio les sirva para la vida, porque muchas veces como docentes, y hay que confesarlo, muchas veces como docentes se falla. No en el sentido de lo que se enseña, porque lo que se enseña corresponde a las necesidades de lo que uno quiera en la vida, sino cómo se enseña. Entonces, por ejemplo, si yo le voy a enseñar a sumar manzanas y el niño en la casa no tiene sino limones, el niño va a pensar
que eso que está aprendiendo no le sirve, porque nunca, no ha tenido ni para comprar una manzana, nunca la mamá, ¿cómo va a sumar manzanas? Por ejemplo, si yo les estoy enseñando orientación, norte, sur, oriente, bueno, y yo le digo, bueno, vamos a ubicarnos en tu casa y entonces digamos que tú te vas hacia el norte, pero no le explicamos por qué el norte es norte, no le explicamos que primero se ubique, mire dónde está el sol, y si estamos en la mañana el sol está hasta ahora saliendo y sale por el oriente, y si estamos en la tarde se oculta por el occidente, pues realmente el niño nunca va a entender por qué el norte es para el lado tal, cuando probablemente en su casa esa dirección que le están dando es el sur o es el oriente. Entonces, cuando sale a la vida real uno dice, ¿y aquí qué? A mí me enseñaron orientación, pero nunca me enseñaron por qué el norte era norte. ¿Sí? Y es, por ejemplo, lo que muchas veces uno le dice a los chicos, venga, usted se va hacia el norte, profe, ¿para dónde queda el norte? A ver, sol al oriente, estamos en la mañana. Si estamos en la tarde, sol al occidente. Cuando uno les dice eso, ya ellos saben dónde es el norte. ¿Sí? Antiguamente se hacían incluso los dibujitos del niñito con los bracitos abiertos y que para que supiera por dónde era. Pero muchas veces esos detallitos se olvidan, ¿sí? El enseñarle a uno para qué le va a servir. ¿Sí? Anteriormente, cuando nosotros preparábamos las clases en el colegio, como yo soy de un colegio pedagógico, a nosotros nos tenían un pedacito que decía aplicabilidad. Y uno tenía que decir para qué le servía ese aprendizaje al niño, y uno en la clase, como a nosotros nos tocaba hacer prácticas, uno en la clase tenía que decirle al niño, mire, esto le va a servir para esto. Cuando usted tenga que buscar tal información, cuando usted necesite hacer tal cosa, vea, esto es lo que usted tiene que hacer. ¿Sí? Entonces ahí es donde muchas veces se falla. No porque el sistema sea malo, no porque estemos enseñando cosas que no son, sino porque se pierde como ese momento de decir, mire, esto te va a servir para aquello. ¿Sí? El otro día un chico me decía, profe, ¿a mí de qué me va a servir, por ejemplo, la química? Yo le decía, mire, ¿qué parte de la química necesita conocer? Dijo, no, pues no sé algo, no sé, es que yo siento que a mí eso de los positivos y los negativos y la tabla periódica no me va a servir. Entonces yo le decía, bueno, listo, piensa en esto. ¿Usted va a hacer un caldo? Profe, yo más o menos sé. Listo, ¿qué necesita? Agua. Yo le decía, usted necesita 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno en grandes cantidades. ¿Qué es eso? Yo, agua, H2O. Usted necesita H2O, mucha. ¿Cuánta? Tantas tazas. Si usted lo convierte a mililitros, ¿cuántos mililitros de agua necesita? Listo, usted le va a echar un almidón. ¿Qué almidón le va a echar? No sé. Bueno, papa criolla, o papa de año, o papa pastusa, o de cuál papa. Eso es almidón. Listo, tiene que ponerle el triangulito debajo a la olla. ¿Cuál triangulito? Calor. El triángulo en química significa calor. Tiene que echarle cloruro de sodio, NaCl. ¿Cuántos gramos le va a echar? ¿Qué es eso? La sal. Y le va a echar una proteína de tales. Entonces, claro, el chico se quedó mirándome y dijo, uy, profe, o sea, que para hacer un tinto, le dije, para todo, mano. Le dije, hasta para respirar usted necesita la química. Pero si no se lo dicen en clase, si el día del laboratorio no le van a mostrar para qué sirve, yo pierdo el año. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy en español y me dicen, hay una coma, pare, no baja la voz, continúa y baja la voz en el punto. Si no me dicen para qué me va a servir, pues cuando yo escribo como escribimos por WhatsApp. ¡Wow! Un larguerejo y el que lea mire a ver cómo entiende. Cuando yo sé para qué me va a servir, yo veo la necesidad de poner signos. Entonces digamos que es eso. Y muchas veces el profesor es excelente, el maestro puede ser muy bueno, pero si no le enseña ese pequeñísimo detalle a los niños de para qué va a servir, el niño nunca le va a encontrar funcionalidad a un tema. Jamás, jamás, jamás. Profe, pero a mí ¿para qué me van a servir las tablas en la vida? Yo, pues para nada, mi amor. Pero si su merced trabaja 5 días y le van a pagar 10.000 pesos por día, ¿cuánto le van a pagar? Profe, pues 10 por 5, 50.000 pesos. Ah, ¿sí le sirvieron? Sí, profe, sí sirve. En ese orden de ideas, ¿cuál viene siendo el reto más importante como docentes y como sistema educativo nacional? Es precisamente ese, lograr que el niño entienda que lo que está aprendiendo, todo lo que está aprendiendo, artística, matemáticas, español, sociales, culinaria, todo, música, por ejemplo hay colegios donde ahora están implementando la música, no tanto para que el niño aprenda un instrumento, sino para que el niño entienda que hay una sensibilidad más allá del aprendizaje. ¿Sí? Un instrumento no es tanto para que salga artista, puede que sí,
pero digamos que también ayuda a que el niño desarrolle sensibilidad, desarrolle escucha, desarrolle atención, ¿sí? Y obviamente desarrolle, y yo escuchaba un día, hablamos un día con Wilson exactamente eso. Wilson es un compañero de matemáticas. Y nosotros en la casa tenemos juegos mentales manipulables. Entonces tenemos esa torrecita que son varias fichitas, que son 3 palitos y va uno moviendo las fichitas. Tenemos cubos Rubik, pero también tenemos unos cubos que son en madera. Uno los estira y luego uno los va doblando y se convierten en cubo, ¿sí? Y nosotros los compramos para nuestros hijos. Y nosotros siempre decíamos, aprenda a hacerlo, aprenda a hacerlo. Y Wilson me decía un día, no, el ejercicio de esto no es para que el niño lo haga, es para que desarrolle la paciencia cuando no pueda hacerlo, pero que también aprenda a concentrarse en lograr un objetivo. Y nosotros, ¿sí? Entonces nosotros buscábamos una cosa, pero realmente el objetivo del juego es otro. Y ese tipo de cosas es importante traerlas a la escuela, ¿sí? Que el niño no solamente venga a aprender por una nota, sino que el niño también venga a desarrollar habilidades que le van a servir en la vida. Por ejemplo, en proyecto productivo, que es de lo que yo oriento, los chicos montan una empresa y algunos chicos, por ejemplo, ahorita tenemos un caso que el chico montó una empresa de postres, pero ahorita la vida, después de 2 hijos, porque tiene ya 2 hijos con la esposa, se dio cuenta que los postres no venden, pero tienen una empresa de comidas rápidas y le está yendo muy bien. Ya tienen su maleta de domicilios, tienen su publicidad, montaron una imagen corporativa, tienen una empresa real. Pero el ejercicio práctico del proyecto le sirvió para saber todo lo que necesita para poder montar su empresa. Entonces, ahí es donde está el chiste. Y eso es a lo que tenemos que apuntar como profes, lograr que el niño, así se le esté enseñando cómo usar el signo de puntuación, lo sepa hacer y lo sepa hacer bien, y sepa que eso le va a servir en la vida desde hablar hasta escribir. Claro, veo que gran parte de lo que tú planteas tiene relación con la teoría de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Donde se plantea que no solo está la inteligencia lógico-matemática, lógico-lingüística, sino que existen otras distintas inteligencias que tienen relación con la naturaleza, con la música, con la visual corporal, con entenderme a mí mismo, con poderme relacionar con los demás, ¿sí? Y otras. ¿Cómo puede hacer el docente para vincular esas distintas inteligencias partiendo de que el proceso académico se basa por notas y medición de coeficiente intelectual? O lo que nosotros llamamos pues evaluaciones, ¿no? Entonces está que el chico hace algo y tiene una retribución por un número. ¿Qué me puedes comentar? Bueno, sí, total, total. Desafortunadamente, bueno, hace unos años, y estoy hablando de hace no más de 50 años, se consideraba que lo único que el niño debía aprender era habilidades matemáticas y habilidades lectoescritoras. El niño sabe leer y escribir, sabe contar, se defiende en la vida. Y en ese tiempo, efectivamente, con eso se defendía. Hoy en día, tenemos nosotros, por ejemplo, en la parte de proyectos también manejamos algo que se llaman habilidades blandas, fuera de todas las inteligencias múltiples. Y esas habilidades blandas es hacer lo que estamos haciendo, ¿sí? Que tú puedas expresarte muy bien frente a mí y yo pueda entender lo que tú me dices y yo pueda responder lo que tú me estás preguntando, efectivamente lo que me preguntas, ¿sí? No como las reinas de belleza que les preguntan una cosa, contestan otra y finalmente no supimos qué pasó con la pregunta. Esas habilidades blandas también de alguna manera hay que desarrollarlas, pero desafortunadamente la escuela se limita muchas veces al horario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no hay música, pero el día que el chico se le pide que participe en algo, el chico quiere cantar, el chico quiere tocar un instrumento, el chico quiere bailar, y aquí no se trabaja en danza, aquí lo más cercano es la educación física y la gimnasia. Entonces, desafortunadamente la escuela está dejando por fuera muchas cosas que podrían en algún momento aprovecharse. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo era más joven, se trabajaban los famosos centros literarios. Entonces, para el centro literario, uno ocupaba tranquilamente 2, 3 clases preparando el centro literario. Entonces, los niños traían su guitarrita, su flautica, lo que iban a hacer, ensayaban los bailes y ahí desarrollaban esas inteligencias múltiples. Entonces, ellos aprendían, ay, mire, yo soy bueno para tocar la guitarra. Y entonces ya empezaban a buscar ese aprendizaje. Hoy en día, bueno, también la pandemia no nos ha ayudado mucho, pero hoy en día
digamos que los colegios están muy limitados. ¿Sí? Se ha tratado de corregir, yo leí hace como un año y medio que iban a implementar nuevamente la música, porque se dieron cuenta que los niños hoy en día no son sensibles. Entonces por eso desafortunadamente en el noticiero dicen hubo 624 muertos, dicen más que ayer, y no les duele. Por eso es que hoy en día los chicos tranquilamente le dicen, mire, tome esta arma y vaya, mate a ese y viene y reclama 100.000 pesos, y no les duele, porque la sensibilidad la han perdido. No porque no seamos seres humanos, sino porque no han aprendido a desarrollarla. Han perdido esa sensibilidad. Ven un cuadro, nosotros acá tenemos niños especiales, de hecho en 11 tenemos un niño que dibuja, hace unos cuadros increíbles, algunos los reproduce, otros los crea él mismo, y otro niño tranquilamente le dice, pero si no es más lo que hace, se perdió la sensibilidad. No tanto por lo que haga, a pesar de que son muy buenos trabajos, sino por ser sensible de que es una persona que tiene solo esa habilidad. El chico escribe pero no se le comprende mucho, es un chico que no se relaciona casi con nadie por su misma condición especial, pero la forma de relacionarse con los demás es a través del dibujo. Y él tranquilamente está un día en clase, está uno explicando y él está dibujando, al terminar la clase le dice, profe, esto es para usted. ¿Captó alguna esencia? Pero eso es lo que se pierde. ¿Sí? Desafortunadamente estamos muy ligados a las materias, lo que se llama materia. Y pues materia viene de materialismo, de solo cosas físicas. Las inteligencias múltiples ayudan a que la persona desarrolle y encuentre su verdadero sentir. Algunos colegios aplican esas inteligencias múltiples en 10º y 11, en una asignatura de orientación vocacional, por ejemplo. Entonces ahí es donde el chico descubre que a pesar de que le iba mal en matemáticas, tiene dentro de sí muchas habilidades matemáticas. Y entonces le dicen, mire, hágase una ingeniería. Y uno, uy, pero ¿de dónde si a mí me va mal? Pero las tiene. Hay otros que le dicen, no, mire, definitivamente lo suyo es estudiar dramaturgia, estudiar alguna otra cosa porque sus habilidades son más dramáticas, más de actuación, pero de pronto el chico es el que se muere del susto aquí al frente actuando, por ejemplo, haciendo una exposición. Entonces, fíjense que es eso, y muchas veces uno tilda a un muchacho de malo para algo, cuando probablemente el chico tiene las habilidades, pero no ha habido la forma de explotarlas. Entonces pienso que la escuela sí debe como replantearse un poco, no en el tema de no lo que llamamos contenidos, sino más en cómo integrarlos para que los chicos empiecen a ponerse. Yo leí hace unos años uno que decía de los sombreros para pensar, y entonces nos hablaba que un día debemos ponernos el sombrero para pensar felices, para pensar optimistas, que hay momentos en que nos toca ponernos el sombrero del pesimismo, porque pues digamos que también el pesimismo hace que uno genere crisis y busque una solución. Nos hablaban del pensamiento, del sombrero artístico, del sombrero del diálogo, del sombrero de la discusión, ¿sí? Son varios sombreros, y entonces de alguna manera los chicos están solamente ahora en el sombrero del juego, ¿sí? En el sombrero de la nota. ¿Sí? Hay chicos, yo miraba el otro día un trabajo que me mandaron muy bien hecho, y yo siempre les hago toda la explicación de por qué me pareció que fue un buen trabajo, buena ortografía, buen manejo de los signos, veo que usted hizo una reflexión, lo hizo de tal manera. Y pues yo quedaba triste después de 20, 30 renglones, profe, ¿y cuánto saqué? Entonces yo le decía, hombre, si usted leyó lo que yo le mandé, téngalo por seguro que no va a sacar un básico, porque hizo un excelente trabajo. Entonces ya los chicos empezaron a entender que no es la nota, es lea lo que la profesora le mandó, y después de que lea, muchas gracias, profe, me gustó lo que me mandó decir, ahora sí cuánto saqué, bueno, por lo menos ya leen, ¿sí? Y son cositas, porque más allá de la nota, aunque desgraciadamente el sistema nos mide por notas, nos miden por notas, pero digamos que más allá de eso es valorar lo que yo hice, valorar cómo lo hice, cuánto tiempo le gasté, si me costó mucho entender este tema o si lo entendí de una. Eso es como lo más importante, y desafortunadamente el sistema nos va a seguir midiendo por notas por muchos años. Entonces, las inteligencias se necesitan, y se necesita que el niño no desarrolle una, sino que las desarrolle todas. Eso es lo que antiguamente se llamaba la excelencia en un estudiante. Entonces, ¿quién era el excelente? No era el que más notas sacara, era el que era buen deportista, participaba en las olimpiadas del colegio, pero también era buen lector,
pero participaba en los centros literarios, pero en matemáticas también iba bien y preciso, fue a la Olimpiada Matemática, y era el que en biología traía todos los elementos y aprendía sus experimentos y demás. Entonces ahí es donde uno dice, eso sí es un niño integral, que antiguamente se llamaba excelente, ¿sí? No por la nota, sino por todo lo que sabía hacer y lo aplicaba en la vida. Bueno, pues mi Meraki, bueno, desde siempre ha sido el querer transmitir mis conocimientos. Yo desde pequeñita en mi casa, y siempre lo he dicho, en mi casa nunca se jugó al papá y a la mamá, sino a la profesora y los estudiantes. Jugábamos con mis primos, siempre como el colegio de por sí era pedagógico, entonces todos teníamos como esa vena artística de ser docentes, pero a mí siempre me apasionó serlo, ¿sí? Yo me he presentado, por ejemplo, a rectora, he pasado y no me he ido, porque a mí me encanta enseñar, a mí me encanta tener el trato con los muchachos, ver que se les puede transmitir algo, que no sean como uno, que sean mejor que uno, que si uno comete errores, ellos los cometan menos, que si uno es exitoso, ellos sean mucho más exitosos. A mí siempre me ha encantado transmitir y tratar de que los demás sean mejor que uno, porque es un goce espiritual que yo he tenido. Yo llevo 27 años en esto y he graduado más o menos 20 generaciones de bachilleres, y la alegría más grande de uno es cuando le dicen, profe, tengo un trabajo súper bacano, mire, estoy contento en lo que hago, estoy dichoso, aprendí mucho, y lo que más me gusta es que aprendí a hacer esto y esto y esto. Y entonces uno dice, bueno, no se ha perdido todo en esta vida, la fe en la humanidad sigue, y es poder transmitirles siempre. ¿Qué más me gusta? Me gusta mucho escribir cositas por ahí. No soy muy buena, pero me gusta mucho escribir. Por ahí a veces escribo poemas, escribo coplas, cosas así, pero digamos que mi fuerte es enseñar. Y bueno, espero poder seguir aportando más en lo que queda, porque cada día la situación es complicada, pero siempre vamos a tener nosotros una forma de llegar al interior y a la parte humana de los chicos. Entonces, mi Meraki es ese, es enseñar y seguir aportando para que esta humanidad no pierda esa esencia. Esto ha sido todo por el día de hoy, comunidad Meraki. Un día más indagando sobre la educación y los retos que tenemos como sociedad. Un agradecimiento muy especial a la profe Yasmín. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.